Y vamos a estar orando para iniciar. Amado Dios, Padre Santo y bueno, hoy te damos gracias, Señor, por despertar un día más con vida, Señor, y pensando en ti. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, las pruebas, todo lo que nos acontece, Señor, porque en ti, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y podemos, Señor, cada día presentarnos delante de ti, Señor, para reconocerte, Señor, como nuestro benefactor, nuestro bueno y santo Dios, todopoderoso, que nos da la vida, que nos guía, que nos exhorta, que nos fortalece, que nos anima, Señor, en todo momento, porque tu palabra, Señor, es quien nos da cada día esa fuerza, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos hace sentir que tú estás con nosotros, mi buen Dios. Hoy, Señor, como todos los días, te bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos que tu bendita gracia siga permaneciendo con nosotros, Señor, que podamos en todo momento venir a ti, ya sea cuando estemos en pruebas o ya estemos alegres, Señor, que siempre tú seas, Señor, nuestro más importante amor, Señor. Ayúdanos cada día, amado Dios, a ser fieles a ti, Señor, a que tu palabra realmente viva en nosotros y que podamos ponerla por obra. Que esas buenas nuevas de salvación que tú nos diste aquel día que fue predicada tu palabra, Señor, también seamos nosotros mensajeros tuyos, Señor, embajadores tuyos, donde quiera que estemos, no solamente con nuestro comportamiento, Señor, sino con la palabra viva en nuestros labios, Señor, que podamos llevar esas buenas noticias, Señor, a todos aquellos que no te conocen, amado Dios, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todo nuestro prójimo, Señor. Pon cada día, Señor, en nosotros ese afán y esa necesidad imperiosa de cada uno de ellos, porque no sabemos en qué momento partirán. Y ese mismo, Señor, que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestros corazones, Señor, que podamos crecer cada día más en el conocimiento tuyo, amado Señor, que permanezcamos firmes y fieles, Señor, al que en ella se encuentre, Señor, en tu palabra viva, Señor. Siempre habrá mucho que aprender de ti, Señor. Eres inescrutable porque eres muy grande, Señor, porque has existido desde siempre, Señor, y nunca tendremos el tiempo suficiente para entender todo lo que eres tú, Señor, y todo lo que tú tienes planeado con nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos des esa hambre, Señor, cada día de estar escudriñando tu palabra y creciendo en el conocimiento de ella, Señor, para nuestra salvación, para tener también el conocimiento para compartirle a otros, amado Dios. Te damos gracias, mi buen Dios, y quedamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Creciendo bajo la palabra de Dios. Leántanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Si usted ha sido cristiano por cualquier periodo de tiempo, probablemente haya notado que es fácil estudiar la palabra de Dios simplemente por costumbre, ya sea individualmente o los domingos en la iglesia. El Evangelio puede parecer tan sencillo que estamos en peligro de perderlo, pero en nuestra debilidad siempre necesitamos escuchar su verdad predicada a nosotros. Necesitamos escuchar lo mismo hoy que oímos el primer día que creímos. No podemos desconectar nuestro caminar cristiano del mensaje de la verdad, el Evangelio, de nuestra salvación. Efesios 1:13, porque Dios ordenó que los dos estuvieran conectados. El Espíritu de Dios obra a través de su palabra para sostener al pueblo de Dios. Por tanto, lo primero que Pedro hizo después de recibir el Espíritu en el día de Pentecostés
fue ponerse de pie y predicar un largo sermón. Luego, a medida que más y más personas escuchaban la palabra de Dios, crecían como individuos y como un todo. Hechos 2. Alternativamente, cuando la palabra de Dios no es escuchada, la iglesia no crece. ¿Por qué no? Porque el Espíritu obra cuando la palabra es escuchada y la palabra es escuchada cuando el Espíritu obra. El sermón de Hechos 2 está en tu Biblia no solo para mostrarte cómo esos hombres y mujeres llegaron a la fe, sino también para reforzarte y animarte en la tuya. Esto es lo que la palabra produce cuando el Espíritu está obrando. Cuando Pedro predicó ese día, sus oyentes, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. En otras palabras, había convicción. Pedro respondió: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 38. Y lo hicieron así, que también hubo compromiso. Finalmente, los nuevos creyentes se reunieron para escuchar la doctrina de los apóstoles, partir el pan y orar. Versículo 42. Así que había comunidad, convicción, compromiso compromiso y comunidad, y todo comenzó con un sermón impulsado por el Espíritu. Crecer en nuestra fe involucra tanto al corazón como a la mente. Tenemos la responsabilidad de colocarnos bajo la enseñanza bíblica y seguir el estudio de la palabra de Dios individualmente, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos muestre a Cristo en las páginas de nuestras Biblias y nos haga amarlo más. Si estás de alguna manera llevando por pura inercia tu lectura de las Escrituras o tu vida cristiana en general, vuelve a como empezaste. Lee el Evangelio en la palabra de Dios, sé convencido por tu pecado y comprométete a confiar y servir a tu Salvador. Sumérgete en la comunidad de creyentes que Dios te ha dado para tu bien y pídele que obre en ti a través de su Espíritu, porque el compromiso y la emoción que impregnaron esta iglesia de Jerusalén también sea tu experiencia. Hechos 2, 22, 41. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén, hermana. Muchas gracias. Muy bien, este tema es muy, pero muy especial, diciendo bajo la palabra de Dios. Para mí, como dicen los jóvenes hoy en día, la palabra de Dios es lo máximo por cuanto es viva y es eficaz. La palabra de Dios viene acompañada con la presencia del Espíritu Santo cuando es proclamada y ha transformado vidas desde el momento en que nació en el pueblo de Israel, cuando empezó a gestarse la palabra de Dios, hasta nuestros días. Y seguirá inmutable, seguirá firme sin cambiar esta palabra porque precisamente es la palabra de Dios que es inmutable también. Por eso no podemos menos que a glorificar a Dios por habernosla regalado, por tenerla en nuestras manos, y que tengamos siempre esa, ese pensamiento en cada día de usarla, de escudriñarla, porque es por ella que crecemos para salvación. No hay eh, escritura más verdadera, no hay escritura más confiable que la palabra de Dios. De que debemos valorarla, debemos
tenerla muy en alto porque es esa misma palabra la que va a ser usada al final de los tiempos para juzgar a todo ser vivo. Esa palabra permanece para siempre. Cuando el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, junto con sus 12 compañeros, se levantó y predicó, lo hizo como nunca antes lo había hecho. No solamente porque su corazón estaba el deseo de seguir proclamando al Señor Jesús, sino porque en esos días el Espíritu Santo había llegado a ellos y les había dado una fuerza especial, un aliento especial que los hacía valientes y seguros de lo que estaban haciendo. La, el comportamiento de Pedro había sido muy irregular, era eh, como muy arrebatado en sus inicios, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, las cosas cambiaron. Siguió siendo arrojado y valiente, pero ahora tenía un contenido en su palabra, una eh, seguridad en lo que estaba diciendo, que ese día muchos entendieron que habían matado al Señor Jesús. Eh, Su pecado fue confrontado porque han sido duros de corazón en entender lo que estaba escrito. El Mesías había llegado y sin embargo lo desconocieron. No solamente lo desconocieron, sino que lo mataron, lo enfrentaron y, y en ese momento cuando Pedro les predicó de nuevo, con mucho entusiasmo, lo llevó a concientizarse de sus pecados, a tal grado que estaban angustiados y no pudieron decir más que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Pues se veían totalmente confrontados y concientizados de que ellos habían sido los autores de la muerte del Señor Jesús. Y eso mismo también nosotros cuando entendemos que son nuestros pecados los que han hecho que el Señor fuera a la cruz, eso nos confronta y nos hace preguntarnos qué haremos ahora. Ese es el poder de la palabra que entra al corazón del escucha y lo confronta y le hace entender que es pecador. De ahí parte ya toda esta comunión que tenemos después con nuestro Padre Creador, porque dice en Hechos 2:38, dice, y arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué hermoso privilegio de tener al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros y es el que nos quita el velo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón y nos enseña el camino. Y lo primero, lo más importante es reconocer que somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios, que no tenemos otro camino que seguirle a Él. Porque el problema más serio que tenemos los seres humanos es nuestra eternidad. Saber que al final de los tiempos vamos a ser juzgados y que la muerte en todos nosotros va a ser algo muy real, que no hay manera, por sabios, por ricos, por inteligentes, por lo que seamos, que podamos permanecer en esta tierra. El problema más grande de la humanidad es la muerte y el pecado. El ser humano está destituido y la única manera que podemos eh, accesar a la comunión y la reconciliación con Dios es reconociendo que hemos fallado y que tenemos necesidad de ir a Él nuevamente. Eh, Muchas veces, antes de conocer al Señor, nosotros caminamos sin ton ni son en el mundo, por decirlo de alguna manera, caminamos sin entender qué había sobre nosotros en cuanto a juicio. Como dijo Job, de oídas te había oído. Teníamos quizás
el conocimiento de lejos de Cristo Jesús, de su salvación, pero no habíamos tenido un encuentro genuino y real con Él. Solo a través de ese momento en que la palabra fue expuesta y el Señor nos llamó, empezamos a entender cuál era ese verdadero privilegio que teníamos de ser llamados hijos de Dios. Entonces el primer paso que damos es arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, y el siguiente paso, según nos dijo Pedro en Hechos, dice: sean bautizados cada uno de ustedes. Bautizados es aceptar ese compromiso de ser parte de ese nuevo pueblo de Dios que quiere traer a nuestra vida luz y que nos está mostrando un camino. Y es, como dice Pedro, cada uno de ustedes. La salvación no es genérica, la salvación es para cada uno de nosotros individualmente, y tenemos que tomar esa decisión para que podamos realmente comprometernos con ese nuevo estatus de ser hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre del Señor Jesucristo que nosotros llegamos a entender esa salvación tan grande. Por eso es en su nombre. Y recibiremos ese don del Espíritu Santo. ¿Quién antes de conocer del Señor, de haber nacido de nuevo, tenía ese plus o esa fuerza o ese amigo tan especial que nos guía a toda verdad, que nos abre las escrituras? Porque muchas veces antes de conocerle leíamos la Biblia, pero no entendíamos, no había en nuestro corazón esa fe y esa necesidad de estar más con Él. De oída le habíamos oído, dice, pero ahora cuando conocemos al Señor, nuestros ojos le ven. Y dice Job, que me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque a eso mismo nos pasa a nosotros después de que le conocemos. ¿Por qué no le entendí antes? ¿Por qué no le busqué antes? Se siente uno más arrepentido por ser duro de corazón y por no haber hecho esa decisión con tiempo. Los que están jóvenes, hoy por hoy, es una bendición grande que sigan o que busquen perseverar en el camino del Señor, porque esa es la bendición más grande, el que uno de joven tome buenas decisiones, porque la palabra de Dios es precisamente eso. Es una luz que nos ayuda a vivir mejor en este mundo y que nos enseña que podemos hacer tanto mal o tanto bien como queramos, y depende de quién esté con nosotros, si es el Espíritu Santo o es el otro espíritu, el espíritu del maligno. Por eso los jóvenes que hoy participan en este devocional, con muchas congratulaciones, y sigan por ese camino, porque no hay otra manera de tener una vida rica, una vida en abundancia, en bendiciones, y sobre todo saber que no están solos y que el Señor ya les ha escogido para salvación. Y la palabra de Dios, como dijimos al comienzo, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y hasta los tuétanos, y discierne las intenciones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa que no sea creada, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice la palabra del Señor, todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que tenemos que rendir cuentas. Es esa palabra de Dios viva y eficaz que está trascendiendo generación tras generación, cambiando vidas en todas partes del mundo cuando es predicada. Alguien decía que podemos tener buen ejemplo en nuestro comportamiento y dar fe con lo que hacemos, que somos hijos de Dios, más es una necesidad imperiosa que la palabra de Dios sea declarada, sea esparcida, sea manifiesta, porque no hay otra manera de conocer la verdad que a través de la exposición de la palabra, la exposición expositiva, la exposición clara y
y auténtica de la palabra de Dios es la que produce los cambios. Es el Espíritu Santo que se manifiesta cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Nosotros podemos ser muy elocuentes y haber preparado un buen discurso con buenos argumentos, pero finalmente quien abre los corazones de los escuchas es el Espíritu Santo. Y a través de lo que nosotros hayamos leído, el Espíritu Santo se va a manifestar y va a traer convicción de pecado a la escucha. Eso es lo más importante. No estamos solos, no es queriendo hacer nuestra voluntad en todas las cosas, sino permitiendo que el Espíritu Santo es el que obre y no podemos hacer más. La palabra de Dios debe ser declarada con convicción, con fe y esperar que el Espíritu Santo obre. Muchas veces nos engañamos, hemos predicado, hemos hablado con personas que parecen al comienzo entender muy bien el Evangelio y espera uno respuestas a eso que entendieron, a esas lágrimas que expresaron, pero finalmente nos damos cuenta que no es como nosotros queramos ni a quien nosotros le digamos con más claridad, sino es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra y está escogiendo a quienes han sido llamados. En 2 Corintios 1:22 y después en Efesios 1:11, por favor, ¿alguien me puede ayudar? Efesios 1 del 11 al 14 y 2 Corintios 1:22. Aquí está el fundamento de lo que es la seguridad de recibir al Espíritu Santo. ¿Alguien lo tiene? Sí, Efesios 1, 11 al 14. Sí, Amén. dice, 1, 11, 14. Correcto. en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Eh, Recordemos que cuando se dieron las primeras conversiones y en algunos que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, el Espíritu Santo se manifestó. Y Pedro y quienes estaban de discípulos en ese momento se admiraron de que sobre ellos también se derramara el Espíritu Santo. Así como en ese tiempo a los que no eran judíos recibían ese privilegio de tener el Espíritu Santo y otros judíos también, así ese mismo Espíritu Santo es manifestado hoy en nosotros. Pero eso dice, nosotros, hablando en primera persona, Pablo dice, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, hablando de nosotros y todas las generaciones subsiguientes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Qué hermoso entender esto, que ya hemos sido eh, comprados y que el Señor ya dio las arras de ese negocio, de entendernos con él. Que hasta la redención de la posición adquirida, o sea, hasta cuando estemos en gloria, nosotros pertenecemos a él. Da, así como cuando uno hace un negocio en este mundo y da las arras por algo que le interesa y que lo quiere tener, así el Espíritu Santo fue dado como arras para que nosotros tengamos la seguridad de que ya pertenecemos a él. Y dice, el Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Él
nos guía a toda verdad. Él nos redarguye de pecado. Él nos consuela. Él nos anima. Él nos fortalece. El Espíritu Santo eh, es quien nos hace caer en cuenta cuando hemos fallado y nos presiona para que nosotros vayamos a reconciliarnos con Dios, a pedir perdón nuevamente. Es nuestro consolador. Él siempre va a estar con nosotros en la medida que estemos conectados con la palabra de Dios. No trabajan por separado. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Se manifiesta el Espíritu Santo cuando la palabra es leída, cuando es expresada, cuando es proclamada, porque trabajan en sintonía los dos, la palabra y el Espíritu Santo. De ahí lo importante que es no contristar al Espíritu para que Él siempre esté con nosotros y nos ayude en cada circunstancia. Cuando dije que la palabra de Dios para mí era lo máximo, estaba diciendo pues que es lo máximo por cuanto está viva y que permanece para siempre. Y la palabra de Dios nunca dejará de ser. Hay una parte en la palabra del Señor que dice que sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre estará la palabra de Dios en medio nuestro, siempre permanecerá, porque es inmutable así como Dios y porque no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y debe ser el compromiso de cada uno de nosotros, un compromiso de estar con la palabra de Dios diariamente, no leerla de una manera rutinaria, sino tener esa conciencia clara que hay que estudiarla con responsabilidad para poder comprender más a Dios, para poder crecer en su conocimiento. Recordemos las palabras de Jeremías 9:23, que dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su poder, en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas. Dice que si alguno hubiere de alabarse, que se alabe en esto, en que me entiende y me conoce. ¿Y cómo le vamos a entender y cómo vamos a conocerle si estamos alejados de su palabra? Su palabra es su voluntad expresa para su creación. Por eso es importante tomar conciencia clara que hay que estudiarla con seriedad, no es estudiarla de cualquier manera, no es un libro común y corriente. Es un libro muy profundo que dice toda la verdad, no hay nada que podamos desechar de la palabra de Dios porque todo es eh, emanado de Él, todo ha sido escrito, inspirado en el Espíritu Santo y lo que tenemos en Él es necesariamente lo único que necesitamos para estar tranquilos y vivir confiados en que somos parte de Dios. En algunas iglesias donde no se da una comida espiritual auténtica, pues ahí tiene muchas falencias. Las ovejas seguramente pronto se enfermarán o no volverán. Por eso las iglesias locales, a través de las prácticas piadosas, como la oración, como las vigilias, como las consejerías, con todo lo que hay de actividad en las iglesias, debe permanecer para que podamos, por ellas también nosotros estar conectados con Dios y vivir en comunidad, agradando a Dios. Un cristiano solitario no es lo normal. Los cristianos deben vivir en comunidad, deben conocerse, deben ayudarse, deben sentir que el Evangelio es lo que los une y que los hace pueblo de Dios, es el Evangelio. En el Antiguo Testamento, después de Pentecostés, si miramos con claridad, el sentir de cada uno de ellos era de despojarse de todo y vivir agradándose unos a otros. Había una sencillez y había una afinidad en sus pensamientos y en lo que esperaban de Dios, que eran del mismo sentir todos y se ayudaban
de verdad, el que más tenía le daba al que no tenía, se colaboraban mutuamente, porque ese es el sentir del Evangelio. Somos todos hermanos en la fe y debemos ayudarnos en todo lo que podamos. El constante estudio serio de la palabra de Dios produce una comunidad que crece en conocimiento, donde se respira hermandad y hay esa ayuda mutua. Miramos ahora, por favor, si alguien lo tiene listo, 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22. A la una. Yo, hermano, Hermana María Lila, adelante. 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Eso nos ha sellado en el ámbito jurídico, en el ámbito notarial, tiene mucho peso, porque el sello es el que garantiza que es algo auténtico y hemos sido sellados ya, no hay vuelta atrás. Esas arras del Espíritu no solamente entendidas en la mente, sino arraigadas en lo profundo de nuestro corazón, es lo que nos permite mantenernos en la hoguera cerca del Señor, en el fuego vivo del Señor. Hemos sido sellados y ese sello vale en todo el universo. Le pertenecemos a Él desde el momento en que nos arrepentimos y dimos ese paso de fe, de entregarnos al Señor, de querer vivir una vida apartada de todo lo que no es agradable a Dios. Recordemos que ser santo es apartarse del mundo y vivir para Dios. Y nosotros somos llamados a ser santos. Y ese sello que tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones es el que nos muestra al mundo como hijos de Dios. Y obviamente tiene que ser corroborado con nuestro comportamiento. La palabra de Dios, como dicen en 2 Timoteo 3:16, alguien me lo puede ir buscando, por favor. Esa palabra de Dios no es ocurrencia de cualquier persona, esos no son libros de personas muy sabias. La palabra de Dios es lo que Dios emanó de su corazón, de su mente, para traerlo a nosotros. Hermana Estela, por favor, gracias. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura. O sea, aquí no tenemos que escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la palabra de Dios, porque toda está hecha por Dios y nos es útil para que nosotros podamos aprender de ella, para poder ser confrontados, para ser corregidos y para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es la que debe estar en los púlpitos de nuestras iglesias. No solamente hablar de lo que es agradable, sino lo más importante, hablar del pecado, que es lo que nos separa de Dios. Y si uno es consciente de lo que el Señor a través de toda la Escritura está exponiendo, es nuestra infidelidad hacia Él. Es la manera como nos olvidamos pronto de sus favores y de sus bendiciones. Y ahí está el llamado de que tenemos que estar cerca de la palabra para estarlo recordando siempre. Como dice en el devocional, como aquel día que oímos de nuestra salvación, así tenemos que seguirla usando para que nos recuerde que somos salvos por gracia, que la palabra de Dios
vino en nuestro corazón y la recibimos porque el Señor Jesús, mejor, porque el Espíritu Santo puso en nuestros corazones el entenderla y en darle la importancia que tenía. Pero estamos en el mundo y el mundo nos está poniendo tentaciones, el enemigo está buscando la manera de que nos olvidemos de la palabra de Dios, de que es nuestro compromiso de estar siempre vigilantes, de no olvidar aquello que nos ha sido dado por gracia. No porque sea por gracia, es porque no valió nada, sino porque es gratis y valió mucho. Eso es lo que debemos pensar. El regalo que tenemos es un regalo tan, pero tan valioso que no tenemos cómo pagarlo. No porque sea fácil obtenerlo, porque ha sido eh, dado de una manera eh, sin ver el precio, nada de eso. La salvación precisamente tiene un valor tan grande y no podemos pagarla porque es muy costosa y tenemos que atesorarla y cuidar, no tanto que la salvación, sino estar conectados con Dios en todo momento, porque esa es nuestra mejor expresión de gratitud. Entender de que esa salvación valió tanto que debemos valorarla y no olvidarnos de ella jamás. La palabra de Dios, como dice el devocional, implica vivirla en comunidad, tener convicción y compromiso, y todo comienza con el sermón impulsado por el Espíritu Santo allí en Pentecostés. Cuando fue derramado sobre los discípulos ese Espíritu Santo que hoy también está en medio nuestro. Si no fuera por el Espíritu Santo, seguramente la palabra de Dios, después de que partió el Señor Jesús, se hubiera extinguido, porque había tanta presión y había tanta rechazo por lo que el Señor Jesús había hecho que solamente el Espíritu Santo, en quienes fueron sus discípulos, les dio la fuerza y les dio la capacidad para poder mantener vigente el Evangelio, para poderlo predicar a pesar de toda la resistencia y, y la amenaza que había en torno a ellos, pues todavía han matado a su líder. De adelante no era fácil predicar la palabra de Dios, pero el poder del Espíritu Santo en ellos, la fuerza, el de nuevo con que lo hacían, era porque estaban siendo ayudados por Él, y ese mismo Espíritu Santo está en medio nuestro. Y la manera como el Espíritu Santo va a hacerse gigante en nosotros es a través, pues, de las prácticas espirituales, de leer la palabra, de orar, de buscarle en todo momento. Es el Espíritu Santo que nos capacita y que nos da la fuerza para mantener vivo ese mensaje en nosotros y poderlo predicar. Es imperativo que nosotros cumplamos los propósitos de Dios, porque es a través de la predicación que se puede llevar esas buenas noticias. De la predicación lo que hace que los demás conozcan. Como lo dije antes, nuestro comportamiento tiene que ser irreprensible, mas no con él vamos a dar el mensaje. Es necesario que la palabra sea expresada verbalmente para que el Espíritu Santo se manifieste. Y nosotros, como hijos de Dios, recibimos ese Espíritu Santo no solamente cuando lo escuchamos, sino también cuando leemos la palabra. La palabra de Dios nos abre la mente. La palabra de Dios y el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad, que nos recordará aquellas cosas que el Señor hizo. Entonces, viviendo siempre en la palabra del Señor, vamos a crecer. No hay otra manera de crecer en el conocimiento de Dios, sino yendo a la fuente original de su palabra. Es allí donde entendemos la expresa voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
Dice el devocional, crecer en nuestra fe involucra tanto el corazón como la mente. La fe no es ciega, la fe es razonable. Uno puede entender las cosas con la mente, pero necesariamente esa fe tiene que estar sembrada en el corazón, porque lo que está en la mente puede ir y venir. Lo podemos entender un día, quizás no lo entendemos bien, que tenemos otro tipo de información y lo cotejamos razonablemente, pero no podemos cambiar si está en el corazón. Cuando uno acepta seguir al Señor Jesús y acepta su palabra, ese mensaje queda en el corazón. Pero necesitamos de ambos, que esté en nuestra mente para poderlo racionalizar y no correr como lo hacen muchos eh, a un abismo, aceptando doctrinas que no son de la palabra de Dios. Nuestro intelecto, nuestra mente nos ayuda no solamente a discernir y a entender, sino a tomar buenas decisiones. Y una buena decisión siempre está dada como un consejo de Dios en medio de su palabra. En su palabra, los proverbios, palabras sabias que nosotros tenemos que apersonarnos y ponerla en nuestro corazón para que por ella estemos viviendo y actuando. Porque es la palabra de Dios la que hace que podamos estar eh, menos expuestos si la escuchamos y la acatamos. Amén. Dice, tenemos la responsabilidad de colocarnos bajo la enseñanza bíblica y seguir el estudio de la palabra individualmente, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos muestre a Cristo en las páginas de nuestras Biblias y nos haga amarlo más. Es cierto que cuando fueron abiertos nuestros ojos a la realidad de Dios, cuando nacimos de nuevo, nuestras emociones fueron fuertes y fuimos eh, tocados de una manera impresionante. Muchos lloramos, muchos nos compungimos, así como los escuchas del discurso de Pedro, pero es apenas el comienzo. En la medida que nosotros incursionamos más en el conocimiento de Dios, nuestra admiración y nuestro amor por nuestro Padre, y por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo tiende a crecer más. No hay manera de mantener viva una relación de amor si no es en el diario vivir. No hay manera de buscar encontrar esas perlas preciosas que Dios tiene en su palabra, sino a través de la lectura de la palabra constante y con seriedad, cotejando aquí y allá, eh, leyendo textos paralelos y llegando, como decimos, al meollo del asunto, porque hay mucha profundidad en la palabra de Dios. Y solo a través de su lectura que podemos entender y llegar a comprender eh, cosas grandes y ocultas que no conocemos. Solamente con no con el hábito, sino con la disciplina, una disciplina de leer su palabra, de estar eh, escuchando prédicas quizás también, pero mantener viva ese anhelo por conocer más al Señor, porque hay mucho que aprender. Veamos que en un versículo de la Biblia se han escrito en base a libros completos, porque la palabra de Dios, si en verdad es sencilla, también es muy profunda. Sencilla que un niño la puede entender, pero profunda que tiene cabeza a muchos teólogos, muchos siervos de Dios comprometidos en explicar al dedillo cada cosa que dice ese versículo. Y es que la palabra de Dios, como dijimos al comienzo, es viva y es eficaz. Transforma las vidas de quienes se exponen a ella. Pero también viene la contraparte, de la palabra de Dios cuando es expuesta y no es acogida en el corazón. Dice la palabra de Dios que trae dolor a muerte, porque aquel que escucha no la acepta, no la acoge en su corazón, la palabra fue expuesta y ya vendrá un juicio por haberlo rechazado.
Por eso no podemos nosotros subvalorarla, porque la palabra de Dios es el mensaje más importante de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que a quien más se le da, más se le va a exigir. Así que si hemos estado más expuestos a la palabra y nuestro actuar ha sido poco, eh, poco consecuente con el conocimiento que hemos recibido, habrá un juicio mayor, una condenación mayor. Por eso lo importante de tomar en serio la palabra de Dios y vivirla y ponerla por obra. Dice, si estás de alguna manera llevando por pura inercia tu lectura de las Escrituras o tu vida cristiana en general, vuelve a como empezaste, que llamamos el primer amor. Cuando entendimos, cuando fueron abiertos nuestros ojos, hubo una gran emoción y yo digo, el cielo mismo se nos metió en nuestro corazón cuando entendimos, porque es semejante a aquello que, si ustedes se recuerdan, habían unas, o hay todavía como unas eh, cuadros que uno mira de primera vista y ve cosas abstractas que no tienen sentido, pero se concentra uno y como que tuerce los ojos y ve algo profundo que está adentro, que es como en 3D. Y antes, cuando no tenemos la capacidad de ver las cosas de Dios, cuando el Espíritu Santo no estaba en nosotros, no veíamos nada, así como mirando estos cuadros, pero cuando miramos con detenimiento, cuando atendemos, cuando nos esforzamos en mirar, vemos una realidad espiritual diferente a la que teníamos antes de mirar con atención. El Evangelio tiene mucho que ver con esto, con prestar atención y con no quedarnos ni de cierta manera tomarlo como algo superfluo, sino en darle el valor necesario y ponerle mucha atención. ¿Sí se acuerdan de ese tipo de cuadros? Lo que llaman de 3D. No miraba y no veía nada, pero se concentraba y veía o ve en 3 dimensiones, Tridimensional. llaman visión estereoscópica, que uno puede mirar y ve en relieve y ve claramente cosas que a primera vista no se ven. El Evangelio tiene que ver mucho con esto, con estar atentos, con prestarle mucha atención y por querer entender. Y lo demás cuando el Espíritu Santo nos está ayudando. Lee el Evangelio en la palabra de Dios. Dice, sé convencido por tu pecado y comprométete a confiar y a servir a tu Salvador. Sumérgete en la comunidad de creyentes que Dios te ha dado para tu bien. Esa es otra realidad que tenemos que tener en cuenta. Que nosotros crecemos en comunidad, que no tenemos que vivir solos estudiando la palabra de Dios, porque si la leemos, nos llenamos de mucho conocimiento y al no transmitirla, pues es una palabra como que me sirvió a mí, pero no corre. Es bien sabido que el mar de Galilea es un lago muy grande por donde el río Jordán desemboca y después también sigue corriendo y sale y llega hasta el mar Muerto. Pero miren la ilustración que cuando el agua corre, el agua está viva y hay peces allá adentro, pero cuando el agua se estanca, así como el mar Muerto que no tiene salida, allí no hay vida, es completamente salubre porque allí se concentra mucha sal y como no corre, esa agua se estanca y no da vida. La única que da vida es como el agua que corre, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que correr, tiene que eh, fluir para que tenga el efecto deseado. Así que la iglesia local es el sitio que el Señor nos ha puesto para que allí nosotros vivamos en comunidad y podamos cada día crecer con todos ellos.
No hay otra manera de que el Evangelio sea práctico, sino en ponerlo por obra, de que sirva para hacer que vivamos el amor que Dios trae a nuestro corazón a través de nuestros hermanos. Que no nos quedemos mm, buscando figuración en la iglesia, porque eso no se trata de poder servir. El mayor don que el Señor nos regala es el servicio, y qué mejor poder servir de alguna manera que colaborando en la iglesia local y haciendo que quienes nos escuchan o quienes están cerca nuestro se sientan como en casa, y que podamos eh, contribuir de mucha manera a que todos crezcamos. Como lo dije antes, no somos llaneros solitarios en el Evangelio, sino tenemos que vivir un Evangelio social, que podamos compartir lo que estamos recibiendo del Señor, que podamos debatir puntos de vista. Todo esto es válido en la iglesia, y tenemos ese sitio adecuado donde todos hablamos el mismo idioma y todos podemos hablar sin temor a que nos traten mal y nos rechacen, porque es nuestra casa. Es esta iglesia local la que nosotros debemos procurar que crezca, procurar que sea saludable, procurar que nuestra intervención o nuestra estadía allí sea benéfica para todos, y que todos, no solamente uno, sino todos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Dice también, y pídele que obre en ti a través de su espíritu, para que el compromiso y la emoción que impregnaron esa iglesia de Jerusalén también sea tu experiencia. Así es, la oración es clave, y tenemos que pedirle al Señor cada día que nos fortalezca, que nos guíe, que no deje que demos pasos en falso. En este tiempo hay muchas prédicas que uno puede ver por YouTube, por la internet, pero hay que saber qué lee uno, qué escucha, qué ve, porque, porque son tiempos peligrosos, porque el tiempo está avanzado y el Señor se acerca y dice que habrá confusión, y muchos de los escogidos podrán ser confundidos. De ahí que tenemos que vivir siempre cerca de la palabra del Señor, como los de Berea. Cada palabra, cada cosa que escuchemos, irla a validar con lo que dice la palabra del Señor. Porque el que sabe de un asunto no es fácilmente confundido. Quien no sabe, en Posible. cualquier disciplina se le puede engañar de una manera fácil. De ahí que la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo son nuestra salvaguardia de ir con paso firme en este camino de la peregrinación en este mundo. Busquemos entonces tener siempre esa comunión con Él, buscar siempre ir de la mano junto con la palabra del Señor y crecer todos juntos, porque ese es nuestro llamado, crecer para el conocimiento y para ayudar a otros. Así es. Amén. Así es. Amén. Escuchamos comentarios. Hermano, gracias por el mensaje y realmente es que uno no puede concebir una vida cristiana sin el conocimiento de la palabra. Aún hermanos, obviamente uno entiende que a la iglesia del Señor pueden llegar hermanos que no sepan leer, pero por eso necesitan llegar a la iglesia, para que haya quien les enseñe la palabra, para que esté esta manera de que ellos escuchen las escrituras. Y gloria a Dios cuando hay iglesias que enseñan, ¿no?, a leer y tienen como esa capacidad de tener personal para enseñar a leer a aquellos que pronto llegan sin saber y los sumergen en ese conocimiento, porque es indudable que pues obviamente la escritura misma dice que nosotros crecemos por la escritura para salvación, ¿sí? El evangelio llega a nuestra vida, nos concede todo el conocimiento que por medio de él Dios pues nos da para salvación, pero debemos sumergirnos en la palabra, como dice Pablo y Pedro dicen, para que por ella crezcamos para salvación, que es en Cristo Jesús. Así que Dios nos ayude, como dice el escritor, a
a volver a ese tiempo si no estamos ahí y a sumergirnos en su palabra, que es lo que cada creyente debiese hacer cada día de su vida, sumergirse en la palabra de Dios. Gracias, hermano. Amén, pastor. Hermana Leonor, adelante. Bendiciones, pastor. Nuevamente, buenos días. Pues, gracias, hermano, por esta exposición de este devocional. Pues nosotros, cada uno de nosotros, cuando hemos creído y hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, en esta exposición usted lo dijo todo y muy bien claro, el antes y el después de cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por este medio de gracia, las Santas Escrituras, em, conocemos y hemos sido enseñados por nuestros pastores de los juicios, del amor, de la esperanza, la salvación. Y es cuando ha crecido también en nosotros ese amor por la palabra, porque ese es yo digo que, y nos hemos sido enseñados así, en la oración es va ligado con la palabra. Si no tenemos estas dos cosas en nuestra vida, pues es muy difícil crecer y ir entendiendo em, este, es- este conocimiento que tenemos por medio de las Santas Escrituras. Gracias, pastor, gracias, hermano, porque em, nos damos cuenta cada día más eh, esa falta que nos hace de la lectura, del conocimiento en ella. Ese es mi aporte, hermano. Muchas gracias. Amén, hermana Leonor, así es. Tenemos que estar más juiciosos en el estudio de la palabra para Amén. crecer. Si no, somos como un ciclista que hace una cuesta, si deja de pedalear, se devuelve. Así es, así es. ¿Alguien más? Si no, mm, ¿alguien quiere acompañarnos en la oración de despedida? Está abierta la invitación. Oremos, mis amados hermanos, oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra que nos confronta, que nos exhorta a que nos sumerjamos en ella. Y obviamente pues esto es gracias a la inspiración tuya que hay en tu palabra, Señor. Es tu palabra revelada, escrita por medio de inspiración. Y como dice el apóstol Pedro, es nuestro deber desear como niños recién nacidos esta palabra, Señor. Esta palabra que es leche no adulterada. Esta palabra que es pura, Señor. Y que es por ella que vamos a crecer para salvación. A Timoteo se le dijo que él había conocido las palabras del Señor y esas palabras lo hacían sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Así que Dios, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a desear tu palabra, a deleitarnos en tu palabra. Es de esa manera en cómo podemos, sin duda alguna, sumergirnos en ella y no tener motivos para o excusas para no sumergirnos, para no ir a ella, Señor. Por eso, perdónanos si de pronto parte de nuestros pecados son esos, Señor, estar ausente de tu palabra. Trae convicción porque oramos por pecados, pedimos perdón por pecados tangibles, visibles, que es indudable no verlos como tal, pero ignoramos pecados como el abandonar tu palabra, el no leer tu palabra, el no deleitarnos en tu palabra, Señor. Esos son pecados que también están presentes en la vida del creyente, Señor, que se pasan por alto, no se pide, no se ruega. Y por eso, bueno, aquí estamos, bendito Dios, que nos ayude, Señor, a acercarnos delante de ti y que podamos amarte a ti. Y si te amamos a ti, es indudable que vamos a amar tu palabra. Y si amamos tu palabra, es inevitable, Señor, que nos sentemos ante ella para que
podamos escudriñarla, podamos meditarla y podamos ponerla en práctica, Señor, para que, como dice tu palabra, seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará, Señor, porque la manera en como nosotros vamos a poder limpiar nuestro caminar, Señor, y guardarnos de toda impureza, Señor, cuando amamos tu palabra, cuando nos deleitamos en ella, cuando nos sumergimos en ella, Señor. Gracias, Dios, gracias por la enseñanza de mi hermano Carlos, gracias por concederle el poder ser un medio de instrucción en este día, y que el resto del día pues esta palabra, este devocional retumbe nuestras conciencias y pues nos lleve realmente a un comportamiento correcto, de deseo por esa palabra, de anhelo por sumergirnos en esa palabra. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.